Jesús aborrece, detesta la religiosidad. Amén. Lo aborrece, lo detesta. Voy a probarte eso hoy. Voy a mostrarte. ¿En dónde está eso? Jesús aborrece las prácticas religiosas en las cuales tu corazón no esté incluido. Por corazón me refiero a lo que realmente sos. Él aborrece eso. Y esa básicamente es la idea de la predicación de hoy. Y en Marcos capítulo 11, versículo 12 al 19, tenemos la maldición de la higuera o la maldición de un árbol de higos. Lo desconcertante de la maldición de la higuera, antes de leerla, y por qué quiero decir esto antes de que empecemos a leerla, es de que, repito, lo desconcertante de este hecho es de que es un hecho milagroso. Acá vamos a leer sobre un milagro de Jesús. Pero lo que llama la atención es que es un milagro negativo, es un milagro destructivo. No solamente eso, es el último milagro registrado, con excepción de la resurrección y las cosas que vienen después, es el último milagro ministerial registrado por Marcos. Y Marcos es el evangelio de los milagros. Marcos es el evangelio de acción. Cuando Marcos escribía y Pedro narraba, porque Marcos no estuvo aquí, sino que él escribió las memorias de Pedro. Bueno, aquí podemos ver el último milagro ministerial del Señor. Y repito, una vez más, y perdón por la redundancia, lo que llama la atención de que este milagro es negativo, es un milagro destructivo. Y está en Marcos capítulo 11, del 12 al 14, y en Mateo, paralelamente, en el capítulo 21, del 18 al 19. Y aquí vemos a Jesús lanzando una maldición en contra de un árbol. Vamos a leerlo en un momento dado, pero quiero solamente ya plantar en ustedes el hecho. Y la gran pregunta que carcome es por qué Jesús maldijo a un árbol por no dar frutos en un tiempo en el cual no debía ni siquiera hacerlo. Él no tenía que haber dado frutos en ese tiempo. Jesús se encuentra con este árbol sin frutos y lo maldice. Y este pasaje es muy importante, muy importante, y aquí aplica una gran advertencia, que es cuidado con que leas este verso tontamente o de una manera superficial. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Charles Spurgeon, en una prédica titulada ¿Por qué Jesús maldijo una higuera? Porque él también al leer esto dijo, ¿pero por qué? Charles Spurgeon, cuando predicó este sermón y lo tituló ¿Por qué Jesús maldijo una higuera?, él dijo que si se escribieran libros acerca de los milagros de Jesús y acerca de las parábolas de Jesús, él pregunta ¿dónde ubicaríamos este hecho? Y él dice luego en los dos tomos, tanto en los libros de los milagros y en los libros de las parábolas. Porque lo que vamos a ver ahora es una parábola escenificada. Jesús va a escenificar una parábola. Y las parábolas eran historias que él las narraba, que vos estabas escuchando algo, pero espiritualmente estabas entendiendo otra cosa. Era como, había una enseñanza paralela a la narrativa de esa parábola. Entonces lo que Jesús va a hacer aquí es, va a personificar una parábola. Así lo dice Hendrickson, parábola personificada o escenificada también. Y le repito, este texto es muy importante porque si bien esto ocurrió con Israel, hay una enseñanza enorme para todos en el día de hoy. Así que quiero darle esta estructura a este texto
porque vamos a ir del versículo 12 al 19, que es la purificación del templo, y la purificación del templo tiene que ver con la maldición a este árbol. Así que quiero, Dios mediante, primeramente ubicar el texto. Quiero ubicar el texto en su lugar, en Marcos, en el contexto, para que tenga sentido todo lo que vamos a leer. Vamos a ubicar el texto. Como segundo punto, vamos a meternos en la escena de la maldición de este árbol de higos o higuera. Tercero, vamos a ver la purificación del templo. Y cuarto, vamos a meditar acerca de la religiosidad muerta. Vamos a hablar acerca de eso. Así que son los 4 puntos principales, con algunos subpuntos que voy a mostrarles. Entre tanto, vamos de punto en punto. Entonces que el Señor nos ayude. Marcos capítulo 11, del 12 al 19. Vamos a leerlo. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús tuvo hambre. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Ahí está la frase solo hojas, no había higos, porque no era su tiempo. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás, sí, enojado, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le oyeron sus discípulos. Y uno dice, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué te pasó, hermano? ¿Qué pasó aquí? Tranquilos, no lo lean tontamente. ¿Se acuerdan de esa advertencia? Ni de manera superficial. Porque aquí no estás leyendo solamente el hecho de que vino Jesús, tenía hambre, se acerca a un árbol, no ve frutos, y el enojado, berrinchudo, lo maldice. No lo leas así. Eso es tonto. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina o de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Fin de la cita. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que, hermanos, quiero decirles primeramente que es sumamente importante ubicar el texto, sumamente importante para que nada aquí sea malentendido. Así que quiero recordarles que lo que estamos leyendo es la última semana ministerial de Jesucristo. Por favor, así como lo vimos en la prédica anterior sobre estas porciones, en Marcos capítulo 11 habla acerca de lo que se conoce como la entrada triunfal. Marcos 11, la entrada triunfal, que cuando lo analizamos no tuvo tanto de triunfal, ¿verdad? Porque, dicho sea paso, hablaba con un hermano y me dijo: me mataste todos los textos que me gustaban, pastor. ¿Por qué? Porque había sido la multiplicación de los panes, donde comieron tantas personas. Después Jesús huyó de ellos porque querían hacerle rey terrenal. Y cuando se encontraron, Jesús le dijo: ustedes no me buscan por quién soy, sino que porque yo les lleno el estómago. Y esa escena tan linda de la multiplicación de panes y peces
al final termina no muy agradablemente. ¿Verdad que sí? Juan capítulo 6. La entrada triunfal, que vos estás viendo a Jesús entrando en el burrito, en el pollino, la gente estaba ahí recibiéndolo triunfante, pero pocos días después, esa misma multitud, gran parte de ellos diría, crucifícale. No solamente eso, sino que una de las cosas que llama la atención es que Jesús fue recibido con mucha pompa, con mucha gente, con una multitud vitoreándolo, gritando, sálvanos ahora, que la palabra es Hosana. Pero lo que llama la atención es que Lucas 19, 41 al 42 narra que en la entrada triunfal, en algún momento dado, Jesús se pone a llorar por la religiosidad de Israel. Así que ubiquen siempre dentro de la imagen de la entrada triunfal del rey a Jerusalén, él entró y en un momento dado se puso a llorar. Jesús se puso a llorar por todo lo que había visto. Si supieras tan solo lo que hoy viene a salvarte o qué es para tu salvación, dice él. Entonces, si bien aquí yo lo tengo como la entrada triunfal en Jerusalén, yo estoy de acuerdo perfectamente con los comentaristas y otros pastores de que no era tan triunfal, no fue tan triunfal la entrada. El hecho de la entrada triunfal termina de la siguiente manera en Marcos capítulo 11, versículo 11. Termina así. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, Jesús entró y en el templo, tengan esa imagen, y habiendo mirado todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los discípulos. Versículo 12, al día siguiente. Entonces, ¿dónde ubicamos esta escena? Y miren el esfuerzo que estoy haciendo para que ustedes estén ahí caminando por Jerusalén mentalmente. Lo que vamos a leer ahora es al día siguiente, por ende, lunes. Domingo de Ramos, al día siguiente, lunes. Jesús es recibido. ¿Saben por qué sigo explicando? Porque algunos se hacen así. Entonces yo digo, no, vamos, que está queriendo entrar, ¿eh? Entonces, vamos otra vez. Entrada triunfal. Todos lo reciben. Él llora. Él se va al templo. Mira todo lo que está pasando. Llega la noche y le dice a sus discípulos, vamos a Betania. Después me encargo de esto. Y al día siguiente, versículo 12. ¿Estamos ubicados? Perfecto. Al día siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, él tuvo hambre, dice. Lunes. Él tuvo hambre. Así que entiendan bien que el estado de ánimo en el que estaba Jesús es en el estado de ánimo que había quedado en él, porque él era hombre, después de haber recibido toda esa bulla y después de esa indignación y de ese llanto que él emitió por causa de la religiosidad de Israel. Así que era lunes en la mañana y él regresaba de Betania, él fue a Betania y él regresaba de nuevo a Jerusalén. Y es aquí donde acontece este hecho en Marcos 11, 12 al 14. Jesús maldice un árbol. Jesús venía caminando y se encuentra con un árbol de higos. Y dice el texto que era un árbol frondoso, en el sentido de que tenía muchísimas hojas, muchas hojas. Ahora, lo que quiero explicarles, y fui a varios comentaristas, pero una vez más creo que Hendrickson fue el más claro. Uno de los comentaristas nos explica que en la región a la que Marcos se refiere aquí, hay higos que suelen brotar de manera temprana cuando los árboles son muy frondosos.
Los higos grandes, los más dulces, las frutas suculentas, aproximadamente brotan en octubre, pero aquí estamos en la Pascua, por ende es abril, 14 y 15 de Nisan. Entonces, cuando hay un árbol con muchas hojas, muy frondoso, suelen brotar algunas pequeñas brevas o frutas, no tan dulces, pero ya se los pueden comer. Entonces Jesús, al ir por el camino, al ver este árbol tan frondoso con muchas hojas, dijo, este puede tener fruto. Ese fruto temprano, dicen algunos comentaristas. Porque tiene muchísimas hojas. Entonces él se acerca porque tuvo hambre para ver si había frutos tempranos, ya que veía tantas hojas. Y al no ver nada, él se enoja y maldice a ese árbol. Dice William Hendrickson, pero Jesús observa que este árbol en particular crecía junto al camino y por esto probablemente, debido a este lugar de privilegio en un camino, puede que haya algo especial en él. Tenía muchas hojas y al parecer estaba en la plenitud de su follaje y podría tener algún fruto temprano. Así que bien podía haber esperado algo de este árbol. No obstante, este árbol solo tenía hojas. Y escribió el comentarista, prometía mucho, pero no daba nada. No solamente eso, sino que también, en otros comentarios, narra que si un árbol ni siquiera producía frutos tempranos, en abril, cuando llegue octubre, era un síntoma de que tampoco sus frutos serían buenos. Y dice el texto, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, lo vio de lejos, y de lejos se veía hermosa. Imagínense, un árbol de higos, visto de lejos, enorme, frondoso, muchas hojas. Fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, algo para saciar su hambre. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y, hermanos, hay mucha gente que inclusive trató de desvirtuar a Jesús por este arranque, tratando de poner esto como una especie de berrinche de alguien que tenía hambre y simplemente no encontró para comer. Y les digo, hermanos, esta es una parábola personificada. Y aquí hay una enseñanza sumamente profunda que Él quiere enseñarnos. ¿Qué es aquello que maldijo realmente Jesús? ¿A un árbol de higos porque Él tenía hambre y no encontró nada para comer? No. Recuerden en el versículo 11, Él fue al templo, miró todo lo que estaba ocurriendo y dijo a sus discípulos, vámonos aquí. Después, Él quería enseñar algo a sus discípulos, judíos de nacimiento, todos ellos, hijos de esa religión muerta en ese momento. Entonces lo que Jesús maldijo es la religiosidad de Israel. Jesús no maldice a la verdadera Israel. Jesús maldice a la Israel religiosa. De hecho que Israel es un símbolo. Los higos, las higueras, son símbolos de Israel. Isaías capítulo 5 y otros más. Lo que Jesús está maldiciendo es a un pueblo religioso lleno de hojas, llena de obras, llena de pompa, llena de formas, llena de rituales, pero sin nada que realmente
pueda alimentar y saciar el hambre de alguien. Por eso hay que leer el texto de la maldición de la higuera como un sándwich. ¿Entre qué? Entre el versículo 11 y lo que ocurre en el 15 en adelante. Jesús ve el templo, ve todo lo que está ocurriendo, se va a Betania, regresa, ve este árbol, escenifica esta parábola, lo maldice, va al templo y purifica el templo. ¿Lo entienden? Entonces dice el versículo 15 que después de este milagro destructivo de Jesús, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito acaso que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Dice solamente Israel? Para todas las naciones. Mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, salió Jesús de la ciudad. ¿Se dan cuenta de lo que significa la maldición de la higuera? Jesús maldijo a la Israel religiosa. Jesús aborrece la religiosidad, hermanos. Lo detesta. Lo maldice. Así que dice otro comentarista, es imposible creer que la maldición que Jesús pronunció en contra de este árbol fuese un acto de castigo, como si el árbol de por sí fuese responsable de no llevar fruto y de como si por esta razón Jesús estuviese enojado con él. La verdadera explicación es mucho más profunda. Y dice, Jesús aborrece las prácticas religiosas muertas. Jesús aborrece eso. Y esa es la gran enseñanza de la maldición de la higuera y de la purificación del templo. La higuera tenía muchas hojas, pero ningún fruto. Israel era pomposamente religiosa, pero estaba muerta por dentro. Por eso no producía ningún fruto que pueda saciar el hambre de alguien que realmente buscaba al Señor. De hecho, que en Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús hablaba acerca de las oraciones falsas e hipócritas que algunos hacían. Israel estaba sumergida en religiosidad. Y se habían creado leyes sobre leyes para que cada uno sea aún más honrado al cumplirlas. En Mateo capítulo 6 también Jesús habla acerca de una caridad falsa, hipócrita, de personas que practicaban caridad simplemente para ser vistos como los piadosos y buenos. Y en Mateo 23 está la gran frase, ciegos, guía de ciegos, refiriéndose a hombres religiosos que guiaban a otros simplemente a una religión muerta y sin frutos, a una religión llena de hojas. No solamente eso. Tanto la parábola de Lucas 18:9, cuando habla de un fariseo, de un religioso, que oraba al Señor con mucho orgullo, gracias Señor, porque no soy como ese que está ahí, Gracias porque doy diezmo de todo, porque ofrendo, porque doy limosna, porque qué bueno soy. Cuando estaba uno que decía, Señor, religioso. Y él manifestaba en su oración sus hojas. ¿Entienden? Sus hojas. Gracias, Señor, porque soy frondoso. No solamente eso. También podríamos añadir que en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20,
después de la gran frase, el árbol se conoce por sus frutos, no por sus hojas. Después de la gran enseñanza de que un árbol se conoce por sus frutos, y repito, no por sus hojas, dice que en aquel día mucha gente va a ser condenada delante del Señor y esas personas van a decir, pero Señor, hicimos milagros y hablamos en tu nombre y echamos fuera demonios. Esa gente va a estar siendo condenada y ellos van a alegar en su favor sus hojas. Pero ¿acaso no lo hicimos? ¿Acaso no? Y él va a decir, nunca te conocí, nunca tuviste parte conmigo. Y este sermón es difícil predicarlo porque siento que me pongo un hacha aquí y creo que va a ser muy difícil oírlo. Así que lo que Jesús condena aquí y luego lo va y lo materializa con la purificación del templo, Jesús condena a esta Israel religiosa. Recuerden que inclusive Romanos capítulo 2, 28 al 29 dice que no es judío aquel que lo es exteriormente y está circuncidado nada más, sino que realmente es judío aquel que lo es de corazón. Así que Jesús no está condenando acá al judaísmo, esto no es un texto antisemita, Jesús no está maldiciendo a la Israel de Dios, está maldiciendo a esa Israel religiosa, dirigida por aquellos que realmente no son judíos, porque no lo son de corazón, sino que lo son exteriormente. Tienen circuncidado el prepucio, pero no el corazón. Esa Israel es la que él maldice, muerta en religiosidad. Israel era majestuosa por causa de su templo, todo giraba en torno a su templo. Sus cientos de miles de peregrinos en ese mes, en abril, en la Pascua, podrían dar la impresión de mucha devoción por parte del pueblo, pero sus cientos de miles de peregrinos, sus cientos de miles de sacrificios, sus rituales, sus formas, eran simplemente hojas de un gran árbol que no poseía ni un solo fruto delante del Señor. ¿Qué les parece? No había problema. Lo que yo quiero mostrarles hoy y por qué es bueno esto para nosotros como congregación, como personas, como creyentes, es que en Israel no había problema con la forma. Había problema con el corazón con el cual se hacían esas cosas. El judío en la Pascua llevaba su sacrificio, como decía el Levítico. Lo entregaba al sacerdote, como lo decía Levítico. El sacerdote oraba por el sacrificio, como lo decía Levítico. Lo sacrificaba, como lo decía Levítico. Hacían todo lo que tenían que hacer, como lo decía Levítico. Todo tal cual. Pero no había corazón en eso. Este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Y no es la primera vez que esto le ocurría a Israel. De hecho, en el libro del profeta Amós, en el versículo 20 del capítulo 5, versículo 20, estaba el pueblo adorando y diciendo que venga el día del Señor, que venga el día del Señor, ven Señor, ven Señor. Y entonces Dios habla a través del profeta con estas preguntas. Amós capítulo 5, versículo 20, dice el profeta, ¿será el día de Jehová, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad, que no tiene resplandor? Como que realmente quieren el día de Jehová. Que venga, Señor, tu día. Espera. ¿En serio querés el día del Señor? Porque probablemente no te convenga. Y dice,
En el versículo 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. ¿Saben qué es una solemnidad? Un requisito que es necesario para que un acto sea válido. Se usa mucho en derecho, solemnidades jurídicas. Dice aquí, yo aborrecí tus solemnidades. Y dice después, y no me complaceré en vuestras asambleas, en sus reuniones. No me voy a complacer en eso. Y después dice, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Se dan cuenta de esto? Está bien la forma, pero lo aborrezco igual. Porque es solamente de labios. Tu corazón no está en eso. ¿Entienden por dónde viene la cosa, verdad? Ahora, la pregunta es, ¿podría una congregación convertirse en un frondoso árbol de higos con muchas hojas y sin ningún fruto? Yo les pregunto a ustedes eso. ¿Podríamos? Podríamos. Y lo hacemos todo como tiene que ser. Y todos son puntuales, mi gran quebranto, pero todos son puntuales, a las 10. Y llegan todos a las 10. Y todos se saludan con la paz del Señor. Bienvenido, Dios te bendiga, Cumbayá, Osana, Maranata, todo el léxico que te imagines cristiano. Y todos estamos acá, bien vestidos, las mujeres con mucho pudor, en la vestimenta, todo bien. Alabamos, cantamos himnos, practicamos el principio regulador del culto cristiano, una doctrina que yo amo. Lo hacemos todo como tiene que ser. No hay problema en la forma. Ofrendamos mucho. Hacemos muchas conferencias. Todo como tiene que ser. A las 3 de evangelismo vienen 50 personas. Y van las 50 personas a repartir folletos. Y por fuera decimos, wow, qué hermosa iglesia, qué frondosa, qué muchas hojas tiene. Y abrimos 30 comedores. Les pregunto, ¿podría llegar a ocurrir que por fuera nos veamos, que de lejos nos veamos linda? Pero cuando el hambriento se acerca a buscar si hay algo, no encuentra absolutamente nada. Les pregunto, ¿nos podría ocurrir? Entonces coincidimos con Pablo cuando dice que estas cosas les acontecieron a Israel como un ejemplo para nosotros. Es exactamente lo que estaba pasando aquí. Esa Israel religiosa llena de hojas era tan religiosa que no pudo reconocer al Mesías. Y lo aborrecieron y trataron de matarle. Esto está aquí para nosotros. Cuidado, no se conviertan en esta clase de higos, de árbol de higo o de higuera. Cuidado con eso. El templo de Israel, solamente quiero darle una breve explicación por qué había tanta indignidad en Jesús al ver en lo que se había convertido el templo. Hermanos, yo sé que la respuesta rápida que tendrá algún medianamente estudiado es que el templo simboliza Dios con su pueblo. ¿Verdad que sí? ¿Todos tenemos esa? ¿Qué significa el templo? Dios con su pueblo. De hecho, que cuando Israel sale de la esclavitud, Dios les da un tabernáculo que sería como una especie de lo que de centro de sacrificios, y ese tabernáculo que se desmontaba y se montaba de acuerdo a la peregrinación, al llegar a la tierra prometida, se convierte en un templo. Ahora, el punto es que quiero realmente mostrarles algo mucho más profundo en cuanto al templo, es que el templo también era una forma de que el hombre entienda lo que ha perdido y a dónde va. Y quiero mostrarles esta secuencia de ideas que escribí aquí para que ustedes comprendan por qué era tan importante el templo y en su versión móvil el tabernáculo.
Primero, Dios crea el universo. Amén. 2, Dios crea un Edén dentro del planeta, dentro de la tierra. Crea un paraíso en el globo. En ese paraíso o en ese Edén, Dios pone al hombre sin pecado y crea una mujer. Y el mandamiento fue: reproduzcanse con personas iguales a ustedes, a imagen y semejanza del Señor. Ese es el mandamiento. Adán, Eva, hechos a imagen y semejanza del Señor. Dios puso algo de Él en ellos. Nosotros le llamamos atributos comunicables. Dios puso algo de Él en el hombre y la mujer. Ahora, reproduzcanse con hombres y mujeres parecidos a ustedes, conforme a la imagen y semejanza del Señor. El hombre peca. Y esa imagen de Dios en él se destruye parcialmente. Y como el Edén era un santuario, ¿por qué santuario? Porque era un lugar donde Dios se paseaba. El hombre convivía en el Edén con Dios sin ningún problema, porque no tenía pecado. Era un santuario, un templo, el Edén. Cuando el hombre peca, tiene que ser echado de ese templo o ese santuario, porque tiene pecado y no puede más acceder a ese lugar. Y eso está en Génesis 1, 2 y 3. A partir de Génesis 4, vos tenés la narrativa del rescate. ¿Cómo volvemos a ese templo? ¿Cómo volvemos a ese santuario? Entonces, cuando Dios da a Israel su tabernáculo y después, posteriormente, en su formato fijo, el templo, no solamente es un recordatorio de Dios con nosotros, sino que también es un recordatorio del lugar al cual no podemos acceder por lo que hoy somos. Por eso es que el sacerdote tenía que sacrificar algo para poder entrar a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Porque es un recordatorio, hermanos, del lugar del cual fuimos expulsados por lo que hicimos, por causa de un primer Adán que falló, y volveremos a entrar a un nuevo Edén mucho más glorioso por causa de un segundo Adán que vino a triunfar en donde el primer Adán fracasó. Y lo que hacía el sacerdote en Israel era, antes de entrar al lugar santísimo, la ley era: no puedes entrar ahí sin la muerte de un inocente. Entonces ellos sacrificaban y entraban al lugar santísimo. Sacrificaban y entraban al lugar santísimo. Otra vez, sacrificaban y entraban al lugar santísimo. ¿Os ha parecido algo? Al que se sacrificó para que podamos acceder a ese lugar, al cual no podemos por nuestra deuda. El templo, al igual que el tabernáculo, era una escenificación del Evangelio. Por eso es que cuando Jesús muere, el manto del templo se rasga, como que ya pueden entrar ahí. Ya está. Y la gran historia del Evangelio es: fuimos expulsados de un Edén por causa del error del primer Adán, e iremos a un Edén más glorioso porque el segundo Adán va a pagar para que podamos acceder ahí, a ese lugar. Vamos a un paraíso mejor. Y el mensaje que lleva a ese segundo paraíso es el Evangelio. Y el templo era una escenificación de lo que se perdió y de lo que se haría para que volvamos a entrar en aquel lugar del cual fuimos expulsados. Ese era el templo. Y no era solamente para los judíos, eran para que vengan todas las, ¿qué dice? Todas las naciones. Los judíos tuvieron que haber sido un pueblo sacerdotal, un pueblo que guía a los demás pueblos al Señor. ¿Pero qué hicieron ellos? Se volvieron exclusivos, solamente nosotros y nadie más. De hecho, que en el diseño del templo, le pido que los busquen, en el diseño del templo, había inclusive un lugar que se llamaba el lugar de los gentiles, adentro del templo, como parte del diseño, donde se podía permitir a gente de otras naciones que venga a presentar adoración al Dios de Israel.
Ahora, ¿qué ocurrió ahí? La cúpula religiosa del momento dijo, mira, este lugar es grande, ¿eh? ¿Y los gentiles para qué? Vamos a poner acá nuestros puestitos. Entonces se creó todo un sistema corrupto eclesiástico que genera dinero y ganancia personal de los líderes del momento, que yo cuando leí hace muchos años, cuando creo que tenía 10, 11 años, yo decía, ¿qué hacían los cambistas en el templo? Y yo me imaginaba en calle Palma, cambio, ¿verdad? ¿Por qué cambistas en el templo? Pero también no le di mucha importancia. Años después lo entendí, porque acá dice en el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, esta es la segunda purificación, porque Jesús ya había hecho esto al inicio de su ministerio. Esto lo volvió a hacer. Entonces, todo giraba así. Me gustaría explicártelo esto de una manera más detallada, pero te lo voy a poner muy resumido. Venía el judío con su ofrenda. El judío que venía de 500 kilómetros, 200 kilómetros, venía el judío con su ofrenda, cargando su ofrenda, su holocausto, su carnero o su buey. Y venía el judío por muchos kilómetros y antes de él ofrecer su sacrificio en el altar, tenía que pasar por una rigurosa inspección de los sacerdotes para ver si era apto el sacrificio. ¿Me siguen? Entonces él llevaba al sacerdote y decían, no, acá hay un pelito blanco, no puede entrar. Pero ¿qué voy a hacer? Es lo único que tengo. No se preocupe, aquí tenemos los que están aprobados por nosotros. Ah, bueno, está bien, dame el que está aprobado. No, pero no puedes pagarnos con moneda profana y común. Aquí está el cambista que va a cambiarte para que puedas comprarnos el sacrificio y puedas llevarlo al sacerdote. Entonces, tenía que ir el pobre desgraciado con su dinero normal, te lo pongo en términos muy sencillos, normal, ir al cambista, el cambista lo destrozaba con el cambio y él iba con la moneda aceptada en el templo a comprar el sacrificio aprobado por ellos, de los puestos que eran de ellos, y con eso iba al altar, de lo cual otra vez le dejaba a ellos. Hermano, negocio redondo. ¡Wow! Y lo hacían cientos de miles de judíos. ¿Y dónde pusieron los puestos? En el lugar que se había destinado en el templo, según el diseño, para que los gentiles adoren. Pero como ya el judío le tenía muy de menos al que no era judío, este lugar no sirve de mucho. Entonces Jesús entró y al ver todo eso que sabía, recuerden el versículo 11, y Jesús entró a Jerusalén en el templo y habiendo mirado alrededor, él vio todo lo que te estoy diciendo, él sale, se va a Betania, regresa, ve a esa higuera, la maldice, ¿entienden qué maldijo? Y ahí va al templo y dice, basta. Y empieza a decir a todos, manga de ladrones. Esta tuvo que haber sido una casa. Esto está diseñado para que sea una casa donde adoren las naciones enteras. Y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Y yo también te digo, hay iglesias que son cueva de ladrones, donde líderes religiosos que se suponen que tienen que guiar a los sedientos al Señor, a los hambrientos al Señor, han convertido de las iglesias en su negocio personal. Y yo conozco iglesias como esta. Y entonces Jesús empieza a tumbar todo. Ahora, imagínense, yo sé que a veces uno piensa en esto y no se imagina mucho uno a Jesús tumbando una mesa, ¿verdad? ¿Te imaginas eso? A Jesús agarrando y... ¿Te imaginas eso? ¿O te imaginas solamente al Jesús que te pusieron las películas de Semana Santa?
caminando ahí como que hablando en un lenguaje tan bajo. ¿Te imaginas a este Jesús tumbando mesas? De repente hay ahí una jaula con palomas. ¡Pah! ¿Te imaginas yo? Y está el cambista. ¡Pah! El cambista. Y yo así, No solamente eso, hasta se enojó por el hecho de que algunos tomasen el templo como una forma de acortar camino. Esto es muy paraguayo, hermano. Dice que ni siquiera consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido, la habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, los dueños del negocio, y buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque le tenían miedo, dice. ¿Por qué? Porque él al enseñar estas cosas, veían cómo la gente quedaba admirada positivamente por causa de su doctrina. Entonces, hermanos, creo que en estos minutos finales es importante reflexionar en esto como congregación. ¿Cómo sé que no formo parte de una gran higuera con muchas hojas y sin ningún fruto? ¿O cómo sé, en un sentido personal, que yo no soy una higuera, que me veo linda por fuera y de lejos me veo con muchas hojas, pero realmente de cerca se van a dar cuenta que ni siquiera hay ningún frutito temprano para alimentar a las personas? Bueno, hermano, déjame bajarte esta prédica, tanto en un sentido como congregacional como en un sentido personal, porque al fin y al cabo las congregaciones están compuestas por muchas personas, por individualidades. Primeramente quiero decirte, hermano, de que quiero guiarte a que ruegues al Señor. Que ruegues al Señor. ¿Y rogar por qué? Rogar para que Él te muestre. Rogarle al Señor que Él te muestre lo que realmente hay en tu corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Rogarle al Señor que te muestre lo que realmente hay en tu corazón. Que te muestre realmente si sos solamente un religioso que está haciendo cosas, inclusive por fuera como tienen que ser, pero donde no esté en ella incluida tu corazón. Yo creo que todos tenemos, todos, suplicar y rogar por eso, implorar por eso al Señor. También, en un sentido, quiero guiarte a que pidas perdón, a que pidamos perdón, porque más de alguna obra que hemos hecho hay solamente gloria nuestra y no es solamente para el Señor. De hecho, que por eso hablamos, que la Biblia habla de que muchas obras van a ser puestas en el día del juicio a prueba. Y habla de que algunas obras son metales preciosos que no perecen, pero algunas son hojarasca o yesca, es algo inflamable. Y es como si fuera que tomáramos un anillo y lo envolviéramos en paja, papel y lo tiráramos al fuego y empecemos a ver en el fuego que todo se quema menos el anillo. Bueno, ese anillo o ese pedazo de metal precioso son las obras que realmente lo hiciste para el Señor. Después el resto, por más que inclusive gente haya sido beneficiada con ella, se va a quemar porque realmente en tu corazón no estuvo glorificar al Señor con eso. Así que hay que orar al Señor. Hermanos, supliquen y oren al Señor para que cada obra que hagan ustedes realmente sea para su gloria. Y no solamente una obra fría y muerta, religiosamente hablando. Porque esas son las hojas de una higuera sin fruto. Creo que tenemos que rogar al Señor que guarde nuestra congregación. Y creo que cada pastor debe de estar orando y rogando y clamando para que sus congregaciones no se conviertan simplemente en instituciones religiosas, que guarden todo como tiene que ser, pero en el cual el Señor se encuentre en completo desagrado con ella. Y
Y quiero guiarte también a esto, hermano. Quiero guiarte a que luches contra las obras mecánicas y religiosas. Quiero guiarte a que luches con ellas, a que te opongas a ellas. Porque las verdaderas obras piadosas producen buenos frutos y las obras que son solamente piadosas externamente producen malos frutos y terminan hiriendo. Quiero mostrarte algo, quiero inclusive, hermano, una de las características de las hojas de una higuera sin fruto es cuando uno practica cosas que exteriormente son tal cual tienen que ser hechas. Pero cuando esas obras te hacen sentir como que tenés una autoridad para pararte encima de ellas y empezar a juzgar a todos los que no viven como vos estás viviendo, es una obra muerta, hermano. ¿Me comprenden? Te lo bajo más aún. Yo vengo a la oración. Yo vengo a la iglesia, yo guardo el día del Señor, yo adoro conforme al principio regulador, yo me visto como tiene que ser, y yo esas obras piadosas, en vez de usarlas para en mi comunión con el Señor guiar a otros, yo me paro encima de ellas y de ese sitial, yo digo, Él no es así, ella tampoco es así, Él no es así, ellos no son como yo. Es una contemporaneización del fariseo de Lucas 19. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Cuando realmente el verdadero creyente, ni siquiera con sus obras, ni sobre sus obras buenas, se anima tan solo de levantar la mirada. Y nunca se siente digno. Nunca, ni en su mejor momento espiritual. De ahí está el pensamiento, pastor, pequé. Por eso no voy a la iglesia. No me siento digno. No, me tengo vergüenza. Bueno, la pregunta es, qué mala teología, porque la pregunta es, ¿cuándo fuiste digno? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuando estabas bien? ¿Cuando estabas lleno de hojas? ¿Cuando orabas todos los días? ¿Cuando no estabas mirando pornografía? ¿Cuando estabas adorando y ofrendando y trabajando y limpiando el templo y saliendo a caminar a evangelizar los domingos a las 3 de la tarde? ¿Ahí te sentías digno? Hojas de una higuera. Nunca vas a ser digno de este lugar. Nunca. Hermano, nunca. De los nunca. Nunca. ¿Qué te parece eso? Nunca. Sos un ser que lo único que hizo de mérito es merecerse el infierno, que por una obra de gracia misteriosa llamada el Evangelio está sostenido en la mano y por la mano del Señor todos los días de tu vida. Y el que no respire en eso, no entiende la cosa. En Él estamos, somos cada segundo. Y Jesús es la pieza que hace posible eso. Él es. Fuera de Él, hermano, hay solamente una fría, molesta, ridícula, tonta y muerta religiosidad. No importa qué tan conforme esté a la forma, es solo religiosidad. Y Jesús aborrece eso. Amén. Los discípulos quedaron maravillados en contra
en cuanto vieron esto. Y en contra a aquello que Jesús había levantado. Quedaron maravillados. Y ellos vieron automáticamente, cuando ocurrió lo de la higuera, que ella se empezó a secar. Y lo llamativo es que el martes, porque recuerden que en el versículo 12 dice al día siguiente, y en el versículo 20 dice pasando por la mañana, quiere decir que fue al día siguiente, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Y Jesús estaba maldiciendo a esa Israel religiosa. No solamente eso, en el 70 después de Cristo vendrían los romanos, encabezados por Tito, y destruirían completamente el templo de Israel. Y solamente les quedaría un muro en el cual se lamentan hasta el día de hoy. Ahora el templo ya no es hecho por mano de hombres, sino que hoy día el templo está compuesto por muchas piedras vivas que hacen un templo donde mora el Espíritu Santo. Si se dan cuenta, no dice somos muchos templitos, aunque muchos crean que pueden ser solitarios y llaneros. Dicen somos templo del Espíritu Santo. El lugar santísimo ahora está entre nosotros. Y somos el lugar donde el Señor mora. Hasta que ese templo venga aquí y tengamos nuestro mejor y más sublime y glorioso Edén. Entre tanto eso ocurra, es nuestra labor hacer avanzar el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, yo te ruego, Padre, que nos ayudes y nos muestres cómo tenemos que adorarte, cómo tenemos que servirte, qué tenemos que hacer, Señor. Te ruego que nos muestres las formas. No queremos adorarte con fuego extraño, Señor. Queremos adorarte conforme a tus formas, Señor. Pero también, Señor, te suplico que cuando encontremos y cada vez más veamos la forma correcta de hacer las cosas, estén nuestros corazones metidos en estas prácticas, Señor. No permitas un divorcio entre nuestros actos y nuestros corazones. Padre, no queremos ser una congregación religiosa. No queremos actuar mecánicamente, Señor. Sabemos que hay un enorme aborrecimiento de tu parte en contra de la religiosidad muerta y los actos fríos. Señor, hoy nosotros somos, Señor, tu templo. Nosotros y cada uno piedra viva que lo compone. Somos tu cuerpo, somos tu esposa. Hasta el día que vengas por nosotros, Señor, y entremos en la plena gloria y en la plena comunión contigo. Te amamos, Señor. Guárdanos de estos males. Danos convicción de pecado. Te pedimos perdón, Señor, por cada obra que lo hemos hecho solamente buscando mérito o gloria personal. Nadie está exento de haber hecho esto alguna vez. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y aquel que no es consciente, dale convicción de pecado, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Vivir algo real, no algo meramente religioso. Ayúdanos, Señor. Te amamos, te pedimos que nos utilices como herramientas e instrumentos para hacer avanzar tu evangelio. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dios les bendiga, hermanos.